Bueno, otra vez, señor Ramo aquí. Eh, nos quedamos en... Estamos en el módulo de séptimo grado, unidad 4, África y su presencia en Puerto Rico. Estándar número 4, identidad cultural. Lo mismo, este está compuesto de lo que serían párrafos. ¿Y cuántas preguntas? 4 preguntas. ¿Ok? Voy a estar leyendo, luego de leer, obviamente, voy para las preguntas, no menciono contestaciones y doy tal vez una crítica o una opinión sobre el tema. Eh, Nada, estamos tratando de no sobrepasar los 15 minutos, no porque yo quiera, sino porque obviamente, donde los estoy subiendo, pues por alguna razón dice no exceder 15 minutos por video. So, estoy tratando de evitarle ese dolor de cabeza a mis estudiantes y también, obviamente, para que puedan tener materiales. Nada, vamos a ver cómo nos sale. Perdonen que no pues, esté leyendo así por encimita, pero para que por lo menos tengan otra opción más. Si no quieren leer, por lo menos escucharlo. Si se aburren, pues lean. Ok, dice aquí. Los orígenes del tráfico de esclavos de África a otras partes del planeta se remonta a fines del siglo XIV. Surge en 1441, cuando un marino portugués, Anton Goncalves, llegó a cabo el rapto de un hombre y una mujer en la costa sahariana occidental. Para complacer a su señor, el príncipe Enrique el Navegante, 4 años después, Portugal construyó un fortín en la isla de Arguín, en la costa de Mauritania, donde compraban oro y esclavos. El pretexto fue la falta de mano de obra ante la disminución de la población europea ante la peste negra. Se, se dedican mayormente al cultivo de caña de azúcar en el Mediterráneo y las islas atlánticas como Madeiras e Islas Canarias. Ante la imposibilidad de utilizar caballos para el transporte de oro en la actual Ghana, los portugueses vendían esclavos a los propios africanos para el transporte de oro. El Papa prohibió, el Papa prohibió la venta de armas a los africanos ante la posibilidad de caer en manos de los musulmanes. El comercio de esclavos era en realidad una diáspora comercial donde se seguían líneas de autoridades políticas que permitían a los europeos establecer asentamientos donde almacenar a los esclavos hasta la llegada de los buques de transporte. Había otro sistema que consistía en barcos que bordeaban la costa, recogiendo esclavos hasta llenar el barco. Sin embargo, el precio de estos últimos era hasta 5 veces más caro que los esclavos capturados tierra adentro en el continente. Hubo casos de esclavos que cambiarían de dueño 6 veces antes de ser embarcados. En cuanto a los orígenes de la esclavitud en Puerto Rico, los primeros esclavos africanos en llegar a Puerto Rico fueron introducidos por un fundidor flamenco de nombre Geroni de Bruselas. Jerónimo Geroni de Bruselas, que trajo 2 sirvientes negros procedentes de España. Por otra parte, según el historiador Adolfo de Hostos, los padres de Geroni obtuvieron unas licencias para introducir negros a la India en 1517. Así llegaron a la isla 1050 esclavos negros entre 1521 y 1551. Si no me equivoco, hay 30 años. La vida del esclavo estaba reglamentada tanto por el gobierno como por los dueños y la propia iglesia. Incluso su supervisión dependía casi exclusivamente de estos. Los africanos debían abandonar sus creencias religiosas según llegaron al puerto en la isla. Un sacerdote subía al barco negrero y los preparaba para recibir el sacramento del bautismo. Si los negros no habían recibido el bautismo, la venta de los recién llegados no podía realizarse. No todos los esclavos africanos en Puerto Rico tenían la misma clasificación. En la isla existían 3 tipos de esclavos. A.
esclavo doméstico eran los más privilegiados, ya que bajo el amparo de los amos se desempeñaban en las tareas de la casa del hacendado, como cocinar, limpiar y criar a los hijos de este. Por otra parte, los esclavos domésticos podían recibir donaciones de sus amos, en particular el otorgamiento de su libertad. B. Esclavos de tala. Estaban encargados de las tareas propias de la agricultura. Estos trabajaban en exceso 10 horas al día en el campo, realizando el más duro de los trabajos en las haciendas azucareras. C. Esclavos jornaleros. Eran utilizados por sus dueños para realizar trabajo a cambio de un salario o jornada de lo que se repartía de forma desigual entre estos y sus esclavos. 3. Perdónenme. Ahora vamos a la pregunta. Pregunta 13. ¿Quién trajo los primeros esclavos a la isla de Puerto Rico? A. Cristóbal Colón. B. Jerónimo de Bruselas. C. Juan Ponce de León. D. Marco Polo. 14. Pregunta 14. ¿Qué país construyó un fortín para la venta de esclavos en África? A. España. B. Francia. C. Inglaterra. D. Portugal. Pregunta 15. ¿Qué esclavo podía recibir de su amo como donativo su libertad? A. Esclavo bozal. B. Esclavo doméstico. C. Esclavo jornalero. D. Esclavo de plantación. Pregunta número 16. ¿Qué esclavo realizaba las tareas más duras en el cañaveral? A. Esclavo bozal. B. Esclavo doméstico. C. Esclavo jornalero. D. Esclavo de plantación. Que tengo entendido que todas deben aparecer. Tal vez tengo duda con la 16. ¿Qué problema? Pues no lo menciona de esa manera, yo creo. Bueno, exactamente, este era... Bueno, tengo... Yo por lo menos recomiendo la 16, pues trabajarla distinta. No entiendo, no... Porque a lo mejor no, pues no estoy viendo bien la pregunta, pero no se me hace difícil verla. La respuesta en esta, comparado con la lectura, obviamente. Nada, traten de contestarla. Puede ser que acá yo pueda hacer un corregirlo, o sea, cuando yo corrija yo tal vez haga otra cosa distinta acá, o la cuente o vea más o menos, porque no es que esté las opciones, pues no sé por qué escribieron esa, que hubo un cambio. Eso pasa mucho en los módulos. Nada, algo normal en los módulos que nos dan. Eso puede pasar en escuela pública y privada, pero en experiencias que he tenido, pues esto es como que puede pasar. So, nada. Dejando eso saber, pues nada, de lo otro, pues menciona por encimita el tema de obviamente, África y su presencia en Puerto Rico, va más allá de eso. Pero, nada, para tocar el tema así por encimita está bastante bien. El video trabajaría de cómo sería la vida de un esclavo africano. Le llevaría esa pregunta, pues suelto a siempre tratar de llevar esas preguntas, especialmente de las personas más oprimidas en la historia, porque eso ayuda a que el estudiante, además de que tenga un poquito más de sensibilidad con las personas menos privilegiadas, pues que entonces se pongan los zapatos de ellos para que vean cómo entonces se escribe la historia, cómo se ve la historia y los procesos políticos y tratar de pues humanizar pues, estos seres humanos que en un punto de nuestra historia no se consideran humanos. Entonces, ver la importancia de eso, de la vida. Y pues obviamente, y así pues podemos profundizar otras injusticias que se han dado a través de la historia. Obviamente que como podemos ver, la forma que se narra de una forma, desde un sentido, una perspectiva económica de esto es oferta y demanda y no
los caballos aquí no sirven y necesito mover mercancía. No tengo un animal, ok, este ser humano, vamos a moverlo. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? O sea, ¿cómo tú le tratas de dar una contestación pedagógica a esta narrativa que obviamente le haga frente a esa línea de pensamiento de que esto fue así, ok, fue así, no hay problema. El problema es por qué fue así, qué cosas se pueden hacer para prevenir que no vuelva a pasar. Entonces, ¿cómo tú trabajas la dignidad humana? Pues una cosa es tratando de llevar al estudiante a que se ponga en la posición del explotado. Y de esa posición entonces hacer las reflexiones. Por ejemplo, cuéntame un día en la vida de un esclavo. Ok. Después que me cuentes la vida, cómo tú te imaginas esa vida, pues entonces después descríbeme. O sea, ¿qué tú crees que fue bueno o fue malo? ¿Por qué? ¿Qué crees que debes hacer para que no ocurra? ¿O qué cambios deben de haber? Entonces, además de que tú profundizas, también llevas al punto a que el estudiante pues empiece a crear su propia opinión y un pensamiento crítico. Y obviamente, un pensamiento crítico, pero un pensamiento crítico más a la línea a lo Pablo Freire, de que hay que tomar una posición y siempre tratar de defender al más débil, al más marginado o el más, como dice, el que no tiene sábana en este mundo. Pues desde ese punto de vista, obviamente yo hago mis preguntas o trato de recomendar las preguntas así para que ellos tomen una posición. Que incluso conlleva una posición hasta política en la práctica. Pero nada, lo digo como recomendación, obviamente. Ya saben, traten de contestar. Eh, a lo mejor alguien me aclara después ahorita, pero tengo duda con esa pregunta. Si usted tiene duda, pues tranquilo que el maestro también tiene duda. Pero nada, vamos a ver cómo lo contestamos después y nada. Ya saben, antes de llegar a los 15 minutos, nos vemos ahorita. Bendiciones, salud, se me cuidan. Señor Ramos. Bye, bye.